¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Todo bien, todo bien. ¿Te acuerdas que el otro día estuviste con mi moto, no? Sí, joder. ¿Te acuerdas que estaba... No acordarme. Te conté que me iba al Gelas, ¿no? A un rally en plan amateur y tal. Mira. Chilla, chilla. Cuchilla, tío. Bienvenidos, bienvenidas a España, Comunidad de Aragón, provincia de Teruel. Y aquí empieza la Ruta del Silencio, una de las más bonitas de España, según dicen. De hecho, fue premiada en el año, no sé, en el 22, creo. Y desde aquí para allá vamos, porque voy acompañado de Marco, que está ahí grabando. Habla, que luego siempre te presento y nunca hablas, Diego. Es que a mí las cámaras no se me dan bien, a mí se me da bien la parte de atrás. Bueno, pues acostúmbrate. Pero bueno. A Alcañiz, a Motorland, a ver MotoGP. A mí no se me da bien ni atrás, ni delante, ni detrás. Vámonos. Motorraco, por cierto. Multiestrada V4. No te la acabas nunca esta moto. Vámonos. Aquí empieza la Silent Route. Lo dicho, que estamos en España, en Teruel. Mi moto Ducatán, que está en Tucumán, esperando que pase el frío. Y vamos a MotoGP, a Alcañiz, al circuito de Motorland. La verdad no tengo mucha idea qué voy a hacer en Motorland. O sea, sí, quiero grabar el Gran Premio, obviamente, e intentar meterme hasta la cocina, pero preparado solo tengo que quedar con David Alonso. Eso sí, que es piloto de Moto 2 y somos coleguillas porque entrenamos juntos motocross en clases de Matías Nilsson. Y luego voy a intentar que me dejen 5 minutos a hablar con Marc, y enseñarle un vídeo, porque me di el otro día una hostia en el Gelas, en el rally, con la Desert X, que él había usado unos días antes en el búnker, y me hace ilusión que vea el vídeo. Pero bueno, ver a Márquez en un fin de semana de carreras es muy complicado, pero lo voy a intentar. Y si os soy sincero, a partir de ahí no tengo idea. O sea, estoy súper ilusionado por estar ahí, verlo y grabar todo lo que pueda, pero no llevo casi nada preparado, la verdad. Así que a ver qué sale. Yo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos, así que espero dar la talla. Esta ruta, creo que ya lo he dicho, ¿no? 300 veces, se llama la Ruta del Silencio. Es muy espectacular y es, por razones obvias, lugar de peregrinación motera por excelencia. Vamos a darle un poco a gas, que hay que llegar medianamente pronto para acreditarnos e intentar, pues eso, ver a Marc. Hemos quedado con David. Bueno, que no se nos haga tarde, porque ya mañana empiezan a entrenar y se acabó. ¡Guau, chaval! ¡Qué bonito! ¡Qué pedazo de ruta!, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Qué espectacular. Chavales y chavalas, hemos llegado a Motorland. Este es uno de los 4 circuitos que celebra MotoGP en España: Montmeló, Jerez, Valencia y Alcañiz. Motorland, que es este. Y ese chico que va ahí delante en el scooter es Chema Usón, que es la persona que nos ha facilitado estar aquí este fin de semana y que se supone, y espero, que nos va a abrir todas las puertas posibles para entrar hasta la cocina. ¿Te explico un poco? Sí, porfa. Este es el Race Control, esa es la dirección de carrera. Y
todas estas pantallas que vemos, esto no tiene nada que ver con lo que se ve por televisión. Está colocado en modo serpiente, que le llaman, que así vas siguiendo tú la carrera. Modo serpiente. Mejor dicho, Entonces, imposible. Mar, Buenas. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Todo bien, ahí Ya. vamos. No te quiero agobiar mucho, que ya sé que estás hasta los huevos. Sí, Que ya- no paramos, ya estamos el jueves a tope. Ya lo sé, De Nada, cosas. ¿te puedo enseñar un vídeo? Sí, claro. ¿Estás preparado? Vale. Chilla. ¿Cómo chillas, tío? ¿Qué te hiciste? Pero estás entero, ¿no? 8 días. Me salvó la vida el airbag que El llevaba. airbag, ¿no? Una hostia de cojones. Bueno, si estás es algo Estoy importante. perfecto. Así que- importante. Ya más dura la suspensión, ¿o no? Sí, me fui de ahí, de estar contigo, me fui, la arreglaron, la ajustaron todo, le pusieron más aceite y ya la Sí, moto no, ya perfecta. bien, ¿no? Y la moto perfecta. Ya pesa un poco menos, Y ya o parece está. al menos que ¿A ti no te da miedo hacerte daño con el motocross? No. No. Sí. ¿Sientes el mismo miedo o sea, quiero decir, la misma sensación de riesgo en pista que en off-road? Sí. Evidentemente no vas al mismo límite de empuje. En el motocross Claro, te cortas. Es entreno. Y cuando te pasa a alguien no te enajenas, tío. Bueno, no te calientas. Pero bueno. Claro, por eso. Bueno. Te dejo cenar, tío. Venga, Chade. Gracias. Venga. Ahí te voy a dar el... Tranquilo. Que aquí los italianos lo abrazan al revés, ¿sabes? Porque es corazón con corazón. Nosotros es así, ¿no? Sí, en España es así, ¿no? España, Yo como estoy todo el puto día viajando ya no sé cómo lo hago, pero un tío me lo dijo, es corazón con corazón. Es por el otro. A ver, me acordaré ya. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Mucha suerte, ¿eh? Voy a estar todo el fin de aquí grabando y viendo todo. Muy bien. Y muy pendiente de vosotros. He estado con tu hermano, le he enseñado un vídeo muy divertido. Esto fue tu hermano que la tocó. Pero guapo, ¿eh? Hace 8 días de esto. Iba mirando el robot y cuando hice así, vi el árbol y digo, ¡wow! Buena caída, para abajo. Sí. Yo creo que eran casi 6 metros, tío. Eran 5 metros y pico. Estoy bien, ¿eh? Va a saltar el airbag, por supuesto. Poca broma, ¿eh? Me quedé ahí 2 minutos atontado y tal. No me pasó nada. Me saltó el con airbag. gente? No, es un... ¿Ah, solo? Tenía gente detrás, lo que pasa es que como hay tanto polvo, de hecho me voy un poco por el polvo y el de detrás lleva tanto polvo que no me ve. Así que nada, entonces se lo he puesto a tu hermano. Le he dicho, mira la moto del otro día, cómo acabó. KS y la de escuadra, te lo digo yo. Oye, mucha suerte, tío. Gracias. Vale, ahora te veo. Allá luego nos vemos, tío. He quedado contigo ahora. Vale. ¿Todo bien? Ah, vale. Pues Es que igual lo que tienes conmigo. No lo igual sé. que tengo contigo. Oye, ¿estás más tocho qué? Sí, un poco más. Sí, ¿no? Sí. No, un poco bastante, ¿eh? Vamos, todos hay que crecer. Bueno, David y yo somos amigos coincidimos en clase de Nilsson, de motocross. Obviamente en pista no le veo al cabrón. Te defiendes. No me defiendo, no. No me hagan la pelota, no me hagan la pelota. Pero ahí nos está vemos. mal. Vas a pasar aquí a lo que es el corazón de Aspartir. Exacto. Esto, pasillo central. Estas son las ruedas, ¿vale? Un poquito donde tenemos aquí el tema de ruedas de Moto 3 y de Moto 2. O sea, esto es la parte de allá. Entonces aquí las calentamos, aquí es todo caliente, todo preparado, para luego meterlas ahí. Luego hacemos los entrenos, entrenos libres, sábado cronolítico, este es un poquito mi sitio. Ese es tu Aquí sitio. donde concentración antes de carrera. Perfecto. La silla, todo ahí personalizada. Pero la que hablas. Primera persona que habla, Cuando bajas, según bajas de la moto, la primera persona que habla es el técnico de 60 se sienta ahí. Y es con uno de los que más habla durante el fin de semana. La telemetría está ahí y tu técnico está ahí. Sí. Y cuando vienes, Técnico, telemétrico, ahí. es causa-efecto. Tú sales a entrenar y según llegas ya has visto cosas. La moto llega al box, la meten para adentro, descargan la telemetría de la moto, la descargan al ordenador y empiezan a mirar. Y ya está. Y ahí ya sacan datos. Chaval, inclina la moto, cabrón. Ahora te subes si quieres. Luego se pues, ¿no? No, si me dejan, sí. No sé si se puede. Me doy nada, 2 vueltas y vuelvo. Dale. Yo creo que a toda esta gente de aquí le va a encantar la idea. Voy bien. Ahí.
¿Qué tal te parece? Me encanta, tío. ¿Qué, ¿Cómo la esperabas o no? Grande, pequeño, ¿cómo te parece? Bueno, Muy grande. la única pequeño. experiencia que tengo con estas motos es con la Panigale, que no tiene nada que ver, pero... No tiene nada que ver, es grande una no moto la de veo. carreras. No, es claro. estrechita. Además, mira, acóplate. Súper estrecha. Esto va de aquí, ¿no? Sí. Aquí metido. Ni me da el codo, Y tío. es estrecha. Ni me da, ¿eh? Mirando para el frente. ¿Vas así? Sí. Pero tienes una flexibilidad... O sea, ¿esto lo ejercitas o no? Bueno, no te De hace la falta. moto, de... Ya no te hace falta. Sí. Pero yo, que no estoy acostumbrado, Sí. aparte del off-road que vas justo al revés. Una pregunta. Tú estás aquí el fin de semana dándolo todo y el martes vas a Nilsson a hacer motocross. Sí. ¿Y cuánto tardas en cambiar el cuerpo, la postura? Nada, te acostumbras. Sí. Tal cual. Sí, tal cual. Es completamente diferente. Bueno, voy a dejarlo porque a ver si voy a romper algo. ¿Y dónde duermes? En el hotel. Bueno, el mejor hotel ¿no? Estás más porque... tranquilo, ¿no? Mejor hotel por eso, porque desconectas para estar con el equipo, para crear el vínculo. Te despejas. También. Desconectas un poco. Tacha. Bueno, bienvenidos a uno de los mejores sitios que vais a encontrar cocina y adrenalina en el mismo contexto. Pues ahora estoy más para la cocina que para la adrenalina, la verdad. ¿Y Ya, tienes una dieta específica o no? No, o sea, yo lo que hago es eso, meterle muchas calorías también porque yo tengo un metabolismo que quemo mucho. rápido, quemo mucho. Y eso, y luego pues la parte de fuerza, de meterle gimnasio, ir subiendo poco a poco de peso. Y con la misma altura de todo. En Moto 3 pesaba 58 kilos ¿Y ahora? y ahora peso 63. 5 kilos. 5 kilos que he ido subiendo poco a poco y ahora dentro de esos 63 cada vez intento levantar con más fuerza, pero ya sin subir de peso, porque ya no puedo subir. No puedes subir por la categoría. No, más de 63 no. ¿Pero tú haces motocross porque te gusta el motocross o solo como herramienta para venir, para ser más rápido aquí? Pues bueno, sí, aparte de que me gusta, yo lo veo como una herramienta porque es como te da fuerza, para los antebrazos también vienen porque se carga mucho motocross y aquí todos tendrán menos problemas. Luego también la agilidad mental, porque en el motocross ya sabes, una vuelta haces una trazada y otra vuelta otra. En esa victoria, incapaz de encontrar la paz en la derrota, campeón del mundo 2024, David Alonso, que tiene la... O sea, es un cambio importantísimo, ¿no? De Moto 3 a Moto 2. Potencia, peso, la rueda mucho más grande, las trazadas, las líneas, cambia todo mucho, es como todo el doble. ¿Competitividad? Y luego el embudo cada vez se va haciendo más pequeño. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cada vez hay más gente buena, más calidad, porque cada vez te acercan más a MotoGP. Pero a MotoGP suben pocos, entonces hay muchos muy buenos que se quedan. Sí, o sea, al final en Moto 3 hay mucha gente buena, luego ya en Moto 2 no eres el único que eres campeón del mundo porque hay más campeones del mundo y luego ya en MotoGP yo creo que toda la parrilla o casi el 80% son campeones del mundo, entonces cada vez todo se va haciendo más apretado, más difícil, pero también más emocionante, más reto. En este momento vamos a entrar en directo en el mejor programa sobre MotoGP que hay en YouTube. Se llama Vecino GP. Ya no estoy en el chat, estoy dentro. Muy buenas, Charlie, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cuántos estáis? Poquitos, 860. Bueno, no te quejes, está de madre. Un saludo a todos, ¿eh? Normalmente estoy en el chat y hoy estoy aquí infiltrado. O sea, ayer nos vinimos en las motos y vamos, con una Ducati V4 multiestrada que se le venía calando un de los despacitos que íbamos. Vecino venía con una moto del futuro, tío. Era Y como... la culpa de que fuéramos despacio Es el cámara. es del cámara. De Marcos. Hola, Marcos. No, pero lo pasamos muy bien. Pasamos de madre. Sí, Y hoy también. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Me ha ido bien? Ha sido corto porque era corto, pero luego te cuento. Pero nada, ya lo veréis en YouTube, chavales. Estamos haciendo un videito. ¿Te han dado una vuelta al circuito, una vuelta de honor saludando o no? No, lo máximo que he conseguido es que me dejen mañana dármela en bici. Sí. Bueno, no, y en el safety car creo que también voy a entrar. Yo, cuanto más rápido puedas y que no nos matemos, perfecto.
La damos igual, ¿vale? ¿Eh? La damos igual, Ah, estás sin frenos, de verdad. pero no apuraré frenada, ¿vale? Es una buena noticia. Y está bien que la compartas. Puede ir rápido, Pero sin apurar, ¿no? O sea, por la vida, por lo del... Por el gusto por seguir viviendo, ¿no? Yo me dedico a hacer vídeos y siempre me pasan cosas y la verdad... Siempre me pasan cosas, entonces nos hemos quedado sin freno. ¿A cuánto te pones en esta recta? aquí se puede frenar a 2.59 fácilmente. Y en MotoGP llegan a 3.20, ¿no? O algo así. Dar una vueltecita para enfriar. Bien, nos hemos quedado sin frenos. Muy bien, tío. ¿Cuánto tiempo sin verte, no? Se han mogollón desde la última vez. Ya. ¿Qué te trae por aquí? Claro, Ducati, ¿no? Sí, bueno, no, me vengo con estos señores. ¿Ah, sí? Sí, sí. Como Ducati lleva 2 carreras sin ganar, digo, igual te han traído a ti. Me han traído para que les ponga la senda de la los puntitos victoria. sobre las... No, yo creo que para que me haga un recto y arrastre con todo. Estamos con Carlos García, Charlie Sinevan, una persona aventurera del mundo de las motos que lleva 15 años dando vueltas por diferentes países, haciendo ruta en moto, podríamos decir. Sí, de hecho, hay una parte importantísima de moto, pero hay una parte importantísima de viaje, de aventura, de vivir nómada. Son muchos componentes. Países he estado en muchos, creo que estoy cerca de 90, no los cuento, creo. Ya son, ¿eh? Ya son bastantes, pero es verdad que Togo y Benin los pasé en un día. Y México me llevó 2 años y medio. Es decir, que al final contar países al final no sirve de nada. Tú puedes darte la vuelta al mundo en un año, haber hecho clac clac y de nada sirve, ¿no? Yo con la moto he cruzado en avión océanos, en barco, en cargueros, bueno, un poco de todo. Son muchos años, muchas historias. ¿Y cómo lo planificas? No plan. Sin plan. O sea, tú te lanzas a la aventura y a ir por la carretera conociendo lugares. Sí, o sea, lo que intento siempre es buscar justo lo contrario, no carreteras, o sea, buscar caminos de tierra raros y así. Y eso lo planifico sobre la marcha, pero sí que lo planifico un poco, pero justo por lo contrario, por intentar ir por sitios por donde no hay nada. No sé si te animas a hacer tu porra Para el domingo, para el domingo. los 3 primeros. 3 primeros, el podio. Marc, Alex, Viñales. ¿Cuál es tu sueño? Dormir 8 horas. Buenos días, día 2. Bueno, he quedado con Aspar y yo no soy periodista, entonces tengo que ir con mi mentor. Como periodista tengo un mentor que es Pecino. Cada vez que tenga una consulta periodística, como no soy periodista, vengo con mi mentor. Entonces vengo a preguntarle al oráculo. Oráculos. Hay una cosa que tienes que subrayar porque tiene un mérito que te cagas, perdón, un mérito que no veas, que es las instalaciones que tiene ahora que se llama Circuito Aspar. Me han invitado. Es al Harvard de escuela de pilotaje. Es una cosa increíble lo que han montado ahí. Nosotros lo que nos gusta es los niños empiezan, 6, 7, 8, 10 añitos, vienen a entrenar o vienen simplemente a divertirse. De ahí empezamos a ver y empiezan a decirme, oye, este puede ser, este tal o este cual. Nosotros lo que buscamos de alguna manera siempre es buscar esos niños que tienen algo especial y evidentemente trabajar con ellos no solo en la parte piloto, sino en la parte humana. Porque además Jorge está aquí, en los campeonatos de España, en los campeonatos de no sé qué, tiene el circuito Aspar y pregúntale si le apetecería volver a MotoGP. Porque lo tiene todo, pero estuvo en la élite y se tuvo que ir. Y ahora tiene todo tan bien montado. Y tiene un piloto... Bueno, tiene el piloto. El piloto. Hostia, qué buena pregunta. Es que venir a ver al oráculo te da la luz. Bien, bien. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Algo que van despacio, mejor. Eso pienso yo. ¿Estás bien? Sí. ¿Puedes hablarnos? ¿Eh? No, es que solo, ¿estás bien? Sí, estoy. ¿No te has hecho daño? Sí, no. Dame un abrazo, tío. En directo, vamos a ver, en la pantalla, tío. Bien, bien. Pero estás perfecto. Sí. ¿Sí? Ya me han mirado el tobillo, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Vale. Pues ahora te toca darle al gas. Sí. ¿Cómo está David? Bien, bueno, tiene golpes y seguro que mañana le dará un poco más. Pero está bien, lo importante es que él esté bien. Está claro, es un chaval espectacular, la verdad. Y es el piloto de más años con nosotros. Es el de más Este año. Creo que es el piloto de más años. Ajá. Empezó con nosotros con 11 añitos. ¿Y ahí ya tenías la escuela formada del todo o no?
Ahí, a ver, nosotros lo que hicimos es que empezamos a generar el nuevo proyecto que tenemos ahora hace un montón de años. Y entonces en ese momento Nico Terol era el que llevaba el proyecto mío de escuela. Dice que David, un niño ahí muy pequeñajo, tengo ahí fotos suyas, dice que venía cada vez al box a ver el equipo y a ver las motos. Y le dice a Nico, oye, mi sueño un día sería estar aquí. Y entonces Nico me llama, oye Jorge, que hay un niño que no va mal, tal, lo que pasa es que el equipo donde está se rompe la moto, no tiene medios. Y dice, yo creo que deberíamos darle la oportunidad. Y digo, bueno, pues si tú lo dices, que haga la última carrera. Ah, sí, directamente. Sí, la última carrera era entonces era como la Moto 4, pero había motos de 2 tiempos también. Ajá. La 85, 2 tiempos, y la moto, corrían juntos, ¿vale? Y le subiste a la moto directamente para la última. Y ganó. Era brutal. Mira, y a partir de ahí, bueno, pues bestial. Y si nada se tuerce, puede ser que tengas un piloto winner. Y entonces, ¿no te gustaría tener equipo en MotoGP? Hombre, a ver, como gustarme, sí, claro que sí. ¿Cómo no, no? O sea, ¿tú querrías? Estuvimos 9 temporadas en MotoGP. Sí, lo sé. Desde el 2010 al 2018, 9 temporadas completas. Y la verdad que la experiencia fue espectacular. Pero bueno, hay que ir paso a paso y hay que dejarse querer, ¿no? Nunca está de más. Nosotros... Pero por ti, o sea, por vosotros... Por mí me ha encantado, pero siempre y cuando se den las condiciones y siempre de la mano de no solo de un gran patrocinador, sino sobre todo de una gran marca. ¿Y si pudieras elegir? Bueno, a ver, nosotros hoy estamos sinceramente muy contentos con CF Moto porque es una marca relativamente joven, pero con un crecimiento brutal, ¿no? Si me hablas solo de MotoGP, pues no cabe duda que Ducati, ¿no? No solo porque sea la mejor moto que hay hoy en pista, sino porque mi relación en este caso con Gigi y Dalinia pues es personal, de amistad, de amigos. Vale, entonces tenemos posible o Paul o Dani y Zaskun sí o sí, ¿eh? Sí, no. Y Zaskun es yo creo que Sagrada. lo que no sé si va a poder ser junto. Perfecto, exacto. Eso es. Vale, pues ahora me dices y lo coordinamos. Perfecto, hecho. Gracias. Idealmente en el TV compacto. Ay, no me haga la cobra, por favor. Yo llevo viendo motos toda la vida y a mí la proyección de Izaskun me gusta mucho cómo se ha ido, haciendo un hueco y se ha hecho la reina de ahí. Y luego... Que saquen bandera roja, que tiene que decir algo, Charlie. ¿Quién se creen? ¿Quién se creen? Y luego Paul me ha parecido casi la transformación de deportista a otra cosa más rápida de la historia y o sea, me encanta. Correcto. Bien. Eso es lo que yo tengo. Pero ahora, ¿qué dice el oráculo? Que puedas decir. Cualquier cosa que no quieras que luego se emita, se corta. Corta. A veces haces preguntas, yo lo veo desde fuera, ¿eh? Y haces preguntas que si las hace un periodista de los que conocemos la mayoría, se genera una tensión. Y ahí ves al piloto que se retuerce y 100%. Y tú tienes la capacidad de preguntarle la pregunta más jodida y que nada cambie. ¿Qué ha sido lo más duro? ¿Has llegado a pensar que no volverías a hacer una carrera? 2 minutos y seguimos. De acuerdo. Déjame que esto es casi verídico, o sea, es increíble. O sea, es muy inusual que un periodista te haga las preguntas que te hace y te das cuenta. Y no pasa nada. Y no le puedes preguntar las cosas igual a todo el mundo. O sea, creo que también a cada uno le tienes que encontrar la manera de preguntarle, también saber muy bien, creo, leer o intentarlo, el momento desde el que llegan hasta ti para hacer esa entrevista. Claro. Entonces, saber qué días puede ser más directa, otros días cómo encontrar, en cambio, un poco, ¿no?, la alternativa para terminar preguntando, como digo, lo que crees que tienes que preguntar. Con eso he conseguido que ellos también me respeten a mí. Entonces es como, en el fondo, yo tengo ¿No has tenido nunca un problema con ningún piloto, tío? Hombre, pues no sé, lo habré tenido. Yo creo que no, es que no lo recuerdo. Es que no lo recuerdo. No, pero eso no sé si eres periodista, eso es bueno o malo. No lo sé. No, eso es bueno. O sea, te digo, en las entrevistas, por ejemplo, cuando haces entrevistas en directo, yo creo que lo que yo puedo aportar con mis preguntas tiene más que ver con conseguir una reacción espontánea, ¿sabes? Un gesto, una sonrisa, un enfado, que ayude a la gente a conocer más la persona que está detrás del deportista. Si tuvieras una movida gorda,
¿cuántos pilotos te llamarían para preguntarte qué tal estás o lo que sea? ¿Crees? Wow, esta es una pregunta. Pues mira, esto te voy a contestar yo. ¿Tú sabes que todos los que conozco la llamarían? Sí, ¿no? Yo creo que todos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No, y no lo digo porque ella está adelante, sino porque lo que estaba hablando del respeto y es que lleva muchos años y eso se gana con los años. Creo que me llevo bien con todos, pero hay alguno que me da un poquito de pereza. Yo creo que todos le mandaría un mensaje para saber qué tal está. No lo sé. Bueno, esperemos no comprobarlo, no lo comprobemos. Para el espectador, cuando entráis los pilotos a hablar, ¿no? Como Dani y tal, pues sube un poco el nivel en cuanto a cosas que el resto de los humanos no nos damos cuenta. Pero tú has traspasado. Aparte, te has convertido en un comunicador increíble, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Que ve cosas que los mortales no vemos. Está claro. Pero luego tienes que tener la capacidad, ¿no?, de comunicarlo. Exacto. Y también de una forma directa como para enganchar a la gente, a los que saben mucho y a los que a lo mejor no saben tanto y también se sienten, ¿no?, atraídos por este asunto. Si ahora te dieran a elegir poder volver a estar piloto oficial, pero tener que despedirte de tu compañera. Uy, esto, bueno, me va a tener que pasar alguna vez este año. No, pero 100%. No un ratito así y ya vuelvo a casa. No. Sé sincero, yo creo que sé lo que pasa. No me lo planteo, es que no me lo planteo, pero... Te subirías a la moto, vamos, yo lo tengo clarísimo, vamos. Sí. Él sigue siendo piloto, yo creo que todavía... Sí, me volvería. Es que es lo mío, yo me siento muy a gusto estando con Izaskun y hablando, pero me encanta. Como aficionado que soy de toda la vida, muchas gracias a los dos por vuestro trabajo. Muchas gracias también a ti por la labor que haces, que al final, en el fondo, la pasión por este deporte se puede vivir de muchas maneras y transmitir de muchas maneras. Y en el fondo yo creo que todos en eso coincidimos. Somos Queremos moteros. como contagiar a cuanta más gente mejor, porque nos gusta tanto esto que dice, por favor, no lo podéis Y hay perder. mucha gente que le gusta mucho la competición, que es lo que hacemos nosotros y lo que vendemos aquí en MotoGP, pero hay otra gente que le gusta la moto y punto. Claro. Y ya está, y le gusta salir el domingo. Exacto. Y en ese aspecto tú lo transmites a las mismas maravillas. Muchas gracias. Un gusto conoceros, así que nada. Muchas gracias. Que sigan las motos. Que sea la primera de Eso muchas. es. Gracias, de verdad. Gracias a todos. Para distribuir la señal de lo que ocurre en la pista, esto no es que la tele de cada país lo haga, lo hace Motorrad. Es una. Si hay un cambio de cámara, es aquí. Todas las teles cambian de cámara. Es aquí. Lo que ve el realizador es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que ve lo que se está emitiendo. Alguien en casa. En Australia o en España están viendo esto. Exacto. Pero para ver esto, alguien está decidiendo qué cámara se pone de todo, ¿no? Entonces ahora mismo tiene pinchado TrackFit. ¿Ves que está en rojo? Acaba de cambiar, no sé ni a cuál, pero... Para que lo entiendas, TrackFit son todas las cámaras de pista que están distribuidas por la pista. Que aquí hay 21 cámaras, pues esas 21 hay otro control aquí al lado, que ahora lo veremos, que en ese control van cortando, ¿ves? Ahora cortado. Ahora, cuando pase la otra siguiente cámara, volverá a cortar. Pero, por ejemplo, ¿quién decide a qué piloto está siguiendo? Muy bien. El realizador. Como esto es una sesión práctica y esto es una cuestión de tiempos, ahora estamos siguiendo a Joan Mir porque va rápido o porque está mejorando su tiempo. Perfecto. Hay un periodista ahí detrás, que ahora lo veremos, que le va cantando al realizador. Ojo con Joan Mir, que está en rojo. Y ahora es más o menos fácil porque va un solo piloto. Pero cuando quedan 3 minutos de sesión... Exacto. Y está la cosa al rojo vivo. Y el criterio, bueno, claro, es que esto es una pregunta que se dime. No sé, quiere decir, ¿el criterio es de puramente informativo o el realizador está pensando en la audiencia? El realizador, o sea, aquí hay mucha gente que le habla al realizador. Le habla el periodista, que tiene un discurso editorial. Le habla el coordinador de replays, que dice, esto no se ha visto, pero quizás es interesante verlo. Que tienen todos estos son replays. O le habla también el periodista y le dice, todo bien, pero ahora es momento de ver a este piloto, que aunque no va rápido, no lo hemos visto en todo el fin de semana, habría que verlo. Medio segundo ya. Baja al 46 y llega al 45 en un rato, ¿eh? Escucha. Sustazo de cuarta, ha dicho. Debe estar por aquí, ¿no? Mira, el 4. Tío, ¿ya puedo trabajar aquí? Ya me he enterado. Vale, dime tú qué ves aquí, a ver si tú... ¿Qué veo? Sí. ¿Son las cámaras? ¿Ese es el nombre de cada cámara? Correcto. Y entonces ellos le hablan, Caetano, enfócame el suelo. Correcto. Y están dispuestas como un circuito. Recta, primer sector, segundo sector, tercer sector, cuarto sector, ¿sabes? De esa manera se van siguiendo por la pista. Y en rojo verás la que está pinchada, que es Hugo ahora mismo. Y fíjate algo curioso. Enzo es italiano. Le hablan italiano. Bueno, no.
ya me vuelvo loco. Se le habla en castellano, pero cuando hay un cámara italiano le habla en italiano, cuando es catalán le habla en catalán. A eso te iba a decir, ya encima también. Sustazo. Susto. Pan. Mira, lo tiene aquí. Lo tiene el operador de replay, lo tiene ya, ¿vale? Él es el operador de replay. Cuando se estabilice, está prevenido y lanzará el replay. O sea, él ya lo ha preparado. Y ahora vamos aquí y lo vamos a ver. Pum, ahí lo tienes. Él lo está lanzando. ¡Hullo! Y visto, lo ha dicho, para que se lo pueda llevar cuando quiera. Ya está. Visto es que ya está, porque puede ser que el plano luego lo pierda. ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿cuántas personas son aquí? En total, si contamos con Barcelona, aquí y tal, alrededor de 200 personas involucradas. 200 personas todo el año, o sea. ¿Qué pasas? Oráculo. Oráculo, dígame. Voy a verme con Dani Pedrosa. ¿Qué le puedo preguntar? Coño. Dani, eres probablemente el que más huesos... Amiga, ¿qué haces? Que sigas subiéndote una moto de vez en cuando para correr como un wildcard. ¿Cuál es la motivación para eso, no? Venga, adiós. ¿Ya está? ¿Eso solo? Bueno, el oráculo dictamina, no habla, dictamina. ¿Qué tal? Hola. Encantado. ¿Cómo estás? Hace contenido de motos, estamos haciendo... Viajo por el mundo en moto. Vamos. No. Te he visto. ¿Has ido por el África y así? Sí. ¿Y no te da miedo ir por esos sitios? El que entra a 300 en una curva me dice a mí si me da miedo. Pero eso es una cosa, pero luego ir por ahí donde no conoces a nadie... No, cada uno encuentra la normalidad en lo que hace, ¿no? Tú le has encontrado la normalidad. ¿Cuántas lesiones tienes? Muchas. Y todavía te subes en una moto y yo le encuentro normalidad a meterme en cualquier país y hacer lo que pueda, ¿no? Pero bueno, nada, te quería un poco dar las gracias, como aficionado que soy, tanto en tu época de piloto como ahora como en tu época de piloto y además comentarista, porque... La verdad es que da gusto escucharte, tío. Gracias. Y sube mucho el nivel de la retransmisión cuando aportas tú tu día. Me alegro, gracias. Y me genera mucha curiosidad eso que te acabo de decir, que te lo iba a preguntar, pero justo ha salido así un poco eso, y es ¿cómo sigues teniendo todavía la motivación después de tanto tiempo y de todas tus lesiones y todo? Ya no para ser piloto de pruebas, que también, pero sobre todo para salir a una carrera, a un wildcard de estos. Bueno, ahora lo del wildcard ya no tengo tanta motivación, ¿eh? Lo hice el año pasado y el anterior, pero la verdad ahora ya no tengo ya no tengo tantas ganas. ¿Has notado una diferencia brutal desde que ya no estás compitiendo en las relaciones humanas con el resto de pilotos? O sea, hay como una barrera en la amistad cuando eres piloto y te estás jugando ahí Bueno, en eso te lo puedo decir con los que corría. Exacto. Sí, con los que todos... menos Marc, mi generación ya casi está dejado de correr. Y claro, hay un relajamiento en el enfoque mental, eso por supuesto. Entonces las relaciones mejoran. Hasta el punto de decir qué gilipollas éramos, ¿o no? No. Porque sabes que volverías a repetir... O sea, entiendes que un poco el tiempo arregla las cosas, pero también entiendes que en aquel momento el plato de comer es para uno. Y o te tiras tú... Si estás en este mundo... Tal cual. Desde el punto de vista del espectador y del aficionado, y te lo digo, es muy bonito veros ahora, tú, por ejemplo, Jorge, que tuvisteis lo que tuvisteis, Jorge Lorenzo, y veros ahora que, que habéis pasado esa... Pero también es tan bonito porque nos llevamos muy mal en un momento. Claro, ¿sabes? claro, hay un storytelling. Si nos hubiéramos llevado bien ya antes, ahora claro. No lo observarías de la misma manera, yo creo, pero sí. Qué bueno, tío. Aparte, bueno, 15 años. A casi 40. Claro. Ya empiezas uno madura también. Un poco. ¡De crujo! Ya veremos. Voy a crujir a este chaval. Qué día más redondo, ¿eh? Aparte hemos hecho justo, estamos haciendo la vuelta a última hora, que ya no hay nadie. No hace calor. Está chispeando un poquito. Me viene bien que haya lluvia porque la lluvia va peor. Pero porque mi neumático es de seco. Y te cruje. Ojo que nos crujen, espérate. Cuidado. Ojo que nos hace en el interior. Vamos, Charlie. Espabila, hombre. ¿Rodilla? ¿Cómo te he enseñado? Rodilla.
Siempre rompo las motos, tío. Es que sea moto que toco. Marc Pole, ¿Sí? Alex Márquez, su hermano, y Franco Morbidelli, tercero, que ahora vamos a su box. Esto es un cambio de guión, ¿eh? Es que yo he apostado por Viñales. Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? Gracias, sí, todo bien. Bueno, qué bien, ¿no? Terceros. Buena posición. Tú eres motero, ¿no? Por lo que he visto. Soy motero, más off-road que tal, pero Bueno, he hecho... Soy un loco del off-road. ¿Sí? No paro de hacer enduro. ¿En serio? Sí. ¿Haces enduro, motocross también? Motocross hacía mucho, lo que pasa que motocross es muy peligroso, tuve un amigo que se hizo daño y dije... Nada, el enduro puedes hacer un buen esguince, pero de ahí no pasa. Me hace mucha ilusión. ¿Y sigues el Dakar, por ejemplo? Sí, soy un loco del Dakar y ¿Sí? algún año lo correré. ¿En serio? No en moto. No en moto. Esa era la pregunta. No en moto. ¿Sabes qué pasa? No estoy tan loco. ¿Sabes qué pasa? Yo igual algún día lo corro porque yo soy muy malo, soy muy paquete. Entonces yo saldré a acabarlo. Claro, pero tú eres piloto, tío. Es que un piloto no sale a acabar. Yo he hecho ya varios entrenos, yo lo quiero hacer en buggy. Yo ahora tengo un buggy también, un Can-Am, que me lo compré y estoy loco perdido. Pues mira, una de las cosas que te quería preguntar era, tú que eres una familia probablemente la más motera del país, si eras motero más allá de aquí, es decir, ya me has dicho que sí, a través del enduro, pero por ejemplo, ¿viajas en moto? No, ¿ves? Eso no me gusta. ¿No te gusta? No. Al no ser que me haga lo típico que me voy a hacer un puerto en plan muy tranquilo y demás, que disfrutes un poco del paisaje y demás, pero a la hora de ir con tu chica, claro, el coche al lado, aire acondicionado y vas hablando y tal. Y el problema que tengo es que yo cada vez que me subo a un bicho de estos... Te enajenas. Sí, me apetece pasármelo bien. Yo siempre digo que estos bichos te inducen a la violencia. Eso es. Ellos inducen, luego tú tienes yo, por la ejemplo, capacidad. En la carretera no corro nada. O sea, no disfruto corriendo, ni con el coche, ni con la moto, ni nada. O sea, lo veo tan peligroso y que tienes tanto alto de riesgo que no merece la pena. Y luego encima tengo la suerte de que si me quiero quitar un poco... Claro. ¿Al circuito sigues entrando? Poco, pero sigo. Pero sobre ahora con el tema del enduro es donde me quito ahí te quita todo el veneno. Sí. Bueno, la moto no deja de ser una moto, es una moto prototipo. ¿Sí? La MotoGP, digamos que estamos en... Los datos que te voy a dar ahora mismo son que no los sé ni yo. O sea, el peso sí lo sé, que estamos alrededor de 150 y estamos alrededor de 300 caballos. Yo creo personalmente que más, pero no nos lo dicen. ¿No os lo dicen? No, no nos lo dicen. ¿Ni siquiera a ti? No, ni siquiera a mí. Incluso la gente de Ducati que tengo aquí dentro, que son los ingenieros de Ducati, tampoco lo saben porque la potencia del motor solamente la lleva el ingeniero de motor de Ducati. Pero el campeonato no mide eso, para que no hay límites. Sí, tú tienes una reglamentación de motor que sabes que tiene que tener una cilindrada, un no sé qué. Por eso. Estás dentro de esa cilindrada, pero si tú eres capaz de sacar... Con esa cilindrada dar 200.000 caballos, nadie le importa. No. Pasamos a toda la parte... Ya, al berenjenal tecnológico. Con estos tres siempre tienes tres opciones. Siempre tienes tres. Tienes tres mapas. A, B, C. Y los tres mapas, puedes haber dicho... Depende de lo que tú hayas gestionado durante el entreno. Pues, y entonces el piloto sabe que le va a dar al mapa 1 en el primer sector, en la primera curva, y sabe perfectamente que a lo mejor en la moto está mucho más libre. ¿Y son robots al extremo o a veces se les olvida? O sea, que no, con toda esta parte, con la adrenalina. Con toda esta parte son robots. Son robots. Sí, lo que no son muy robots, o sea, el que marca la diferencia es el que va siempre en la curva, o sea, la vuelta, marcando siempre el mismo tiempo. No, me refería a esto, en eso sí ya lo sé. O sea, son robots, o sea, no. Más que nada porque... O sea, yo me imagino a mí mismo y de que pues, se me olvidaría alguna vez. O sea, es que ni lo miras. Pero estás adelantando, imagínate la típica que te estás adelantando con otro corredor varias veces, no sé qué, y aún así todavía le dan. Sí. Y ya te voy a hacer una pregunta que igual la tengo que cortar porque yo soy embajador de Ducati, así que vale. Entonces, yo soy Ducati. Por eso, por eso. ¿Tú crees que Ducati está en la línea de ganar el Dakar? O sea, ¿crees que la de motocross pasará a un enduro y de un enduro a una rally y van para allá o no? Puede ser. Si se meten, no se van a meter para vender motorrally, van a ir a ganar el Dakar. Sí, es lo que tendrían que hacer. Y exacto. Y yo espero que lo hagan. Vamos a mandarle, Gigi, haz la moto de... Exacto. Y prontito que nos estamos haciendo muy mayores. Bueno, joder, tío, qué placer, la verdad. Un placer. Un gustazo. Todo el mundo habla muy bien de ti. Muchas gracias. Y se confirma. Toda la vida viendo esto desde la tele y hoy aquí, dentro. Cuando escuches las motos desde el muro, también la salida, si no llevas tapones a veces, no estás acostumbrado. Impresiona. Impresiona.
Desgraciadamente la vida del reportero y la del friki fan no. Así que nos hemos ido en mitad de la sprint, que estaba súper emocionante, porque tenemos que ir a por un scooter. ¡Vamos al podium del sprint, a ver si llegamos! En comparación a la de mañana domingo, el primer clasificado que se ha llevado esos 12 puntos, el segundo clasificado que tiene 9, el tercero que tiene 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¡Sí! ¡He quedado cuarto! Relax, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para comer. ¿Habéis visto ese meme o no? Me han dejado la organización un scooter para que nos metamos por el circuito interior, por donde van los cámaras y los comisarios. Nuestro trabajo es ayudar, si hay una caída de un piloto se queda averiado y sale del vial, una vez lo rescatan del vial y sale fuera, recogerlo. O sea, vosotros estáis solo para recogerlo y llevarlo. ¿Y vais y venís o estáis ahí quietos parados y os avisan por radio? Sí, ¿no? podemos ir, movernos dentro del sitio que tenemos así. Perfecto. Cuando hay una caída, obviamente nos avisan por la radio. Perfecto. Tenemos que acudir a recoger. Muy bien. Y además, me seguís. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, todos mis amigos han sido todos alrededor de la moto. Y el hecho de venir aquí, porque yo llevo viniendo desde el segundo gran premio que se hizo, sí, para MotoGP Superbike, de que hemos creado unos amigos muy buenos, por ejemplo, Oscar lo he conocido aquí. Y salir juntos por ahí todos. Sí, salimos juntos, las motos, todo. Va a empezar Moto 2 y nada, David Alonso sale sexto, Holgado sale quinto y a ver si hacemos segundo triplete, sería increíble. Mira, suelta los frenos, Holgado y se toca su compañero. Es que no podía parar ahí la moto y vaya desastre en Aragón para los pilotos de Jorge Martínez Aspar. Gracias, David, ¿no? Se han tirado de los dos. Pues en la imagen entre ellos. veíamos Holgado sobre David Alonso. Han caído los dos. Y ambos fuera de carrera. Vamos a ver qué ha ocurrido ahí. Venía por detrás, de muy lejos. Se le ha ido. La pista estaba ya Alonso mirando la curva, el piano. Es Holgado el que viene por detrás. Sí, Holgado, sí. Cosas que pasan. Sí, claro, obvio. De carrera ya está. Sí, que no se hayan hecho daño, es lo único. Bueno, estoy con Pepe, la persona que en su momento decidió prestarme una Ducati Desert X-Rally para hacer rallies. Efectivamente. Eso es. Te quería comunicar que la moto, bueno, no está impecable. Entonces te quería enseñar un vídeo. ¿Sí? Me das un poco de miedo, ¿eh? No, nada. Miedo te va a dar el vídeo. Bueno, por ahora te veo bien, ¿eh? Muy bien, ahora acelero, mira. Se nota que vas en una Ducati, ¿eh? ¿Ya galleta que te has dado? ¿Estás aquí entero? Hace 9 días de esto, tío. Pues te veo muy bien. Podrías haberme... Ahora que te veo bien, ¿te puedo preguntar una cosa o no? Sí. ¿Y mi moto? Está bastante bien. ¿Creéis que puedo seguir o no? Pues igual sí, ¿eh? A ver. Me parece increíble que estos tíos se van a jugar la vida y tengan a 500 personas alrededor durante 5 minutos antes de ponerse a 300. Ya se va la bandera roja, ahora mismo pendientes también de Morbidelli que sale tercero y casi cruzado. Todo preparado para que empiece el Gran Premio de Aragón. Se apaga el semáforo y ahí va de nuevo. Ha hecho algo de Willy. Alex Márquez sale muy bien. El que ha salido fatal ha sido Morbidelli. Le ha adelantado Pecco Bagnaia que se coloca tercero. Muy bien Pedro Acosta cuarto. Y atención ahí a Bagnaia que ha salido bien. También la KTM de Binder que está atacando, pasando a Morbidelli.
¡Vamos! Te juro que es impresionante, tío. ¡Ay, al suelo! Se ha ido Maverick al suelo. En la zona asfaltada, cuidado Maverick Viñales. Bueno, estaba apretando por encima del límite. Claro, su vuelta rápida lo dice. Sí, justo la anterior había sido la vuelta rápida y ahora los sectores también iban muy rápido. Lo vamos a ver ahí repetido. O sea, he puesto el ojo en David Alonso, hostia. He puesto el ojo en Viñales, hostia. Esa moto era de Viñales. Igual debería de dejar esto, ¿no? Bueno, hemos llegado al podium, lo hemos conseguido. Madre, ahí está la llegada de Marc Márquez y de Alex Márquez a ese parque cerrado. Son todo alegrías, Son todo alegrías. Qué gusto la afición al motociclismo, ¿eh? Igual no lo he vocalizado bien, pero he querido decir motociclismo. Que en Jerez me quedé con la espinita por mi error, pero compartir un Gran Premio de casa, primera y segunda posición con Alex ha sido increíble y aparte pues volver a copar las 3 Ducati y las 3 primeras posiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, aplausos, Marc Márquez. Gijón, tío, te veo en Gijón. ¿Cuándo? Ah, bueno, pero tú, cuando yo estuve en Gijón, tú estabas en la cuna, cabrón. Que no, en una firma de libros. Sí, sí, pero ¿cuántos años? No, Pero si ya hace 10 años. Ah, por eso. Eres muy fan tuyo, tío. Yo estaba muy contento con todo lo que Chema nos había conseguido, pero desde luego, o sea, desde que Carla ha tomado las riendas de este vídeo, de este capítulo, esto ha entrado en otra dimensión absolutamente diferente. Podemos entrar al juego. Bueno, pues esta va a ser Las step. Y menudo. Y menudo step. Y hasta aquí este vídeo o este capítulo, que es completamente diferente a lo que hacemos normalmente, tanto en este canal como en el otro, pero que espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado tanto o parecido a nosotros, tanto a Marco como a mí, que nos hemos pasado como niños. Él lo es, yo no tanto, pero nos hemos pasado muy bien, intentando llegar hasta la cocina de un gran premio y nos sentimos muy afortunados. Tenemos que dar las gracias a mucha gente, porque nos ha ayudado muchísima gente, pero sí que hay 4 personas a las que quiero mencionar, y es a Chema, de Motorland, a Carla, de Dorna, a Marta, de Dazón, y a Pecino, periodista. Quizás son las 4 personas que más nos han ayudado a intentar que todo esto saliera. Y luego, por supuesto, todos los que habéis visto que han salido, pero no me daría tiempo a mencionar a todo el mundo. A partir de este momento, mi moto está en Tucumán, Argentina. Estamos en invierno allí, hace mucho frío y tengo que decidir qué hacer. Si ir e intentar llegar a Ushuaia en invierno, ir y hacer una ruta diferente intentando evitar el frío y las lluvias, complicado. Parar el canal una temporada y descansar, o centrarme en el canal de rallies, o buscar rutas alternativas, no lo sé. Lo que sea, lo vemos la semana que viene y nada más.
Yo creo que esto ha sido todo, amigos y amigas. Nos vemos pronto.